Muy buenas noches, les saluda Roxana Lor, asesora de capacitación. Sean bienvenidos al webinar Modernización del Estado, avances y agenda pendiente de nuestra maestría en gerencia pública y el programa de especialización en gestión pública. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados a nuestros programas. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la participación de Marcelo Sedamanos y Andrés Corrales, y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, Modernización del Estado, avances y agenda pendiente, para la cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Marcelo Sedamanos, director de la Maestría en Gerencia Pública de la Universidad Continental, fue gerente general de Servir, ha sido secretario general del Ministerio de la Producción y director general de la Administración del Ministerio de Agricultura. Andrés Corrales, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, docente de la Maestría en Gerencia Pública de la Universidad Continental, se ha desempeñado como gerente de desarrollo de Gerencia Pública de Servir y jefe de gabinete de asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sean bienvenidos, estimados. Agradecemos haber aceptado nuestra invitación. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la palabra a Marcelo Sedamanos para que efectúe su exposición. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias a la universidad y la presencia de cada uno de los invitados que tenemos ahora escuchándonos y viéndonos. Y realmente la idea de este webinar es compartir con ustedes alguna información importante con respecto a los procesos de modernización en el Estado. Me acompaña Andrés Corrales, quien va a tocar el tema de los recursos humanos y el proceso de la reforma en sí, ¿no? Y yo tocaré el tema global de los procesos de reforma, la política de modernización de la gestión pública y qué más, ¿no? O sea, cuánto podríamos haber avanzado, qué resultados podríamos estar viendo de ese proceso, que también está alguna interrelación entre los procesos de reforma y cuál es la agenda pendiente, ¿no? Así que permítame presentar la información del caso. Entonces, vamos a ver dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar. La política de modernización de la gestión pública tiene un objetivo principal, un objetivo general: orientar, articular e impulsar en las entidades del Estado la gestión por resultados. Ello para bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país. Fíjense ustedes qué importante es este objetivo. Y aquí debería centrarse la verificación si está cumpliéndose o no, ¿no? Está orientando adecuadamente los procesos de reforma, está articulando a todas las entidades para que cada cual no se dispare por su lado, sino que marchen en forma ordenada, articulada, racional, y realmente todas están marchando, todas las entidades públicas, todos los rectores, y el bienestar del ciudadano, la satisfacción, está mejorando. El desarrollo del país que está detrás de todo ello, ¿se da? ¿No? Esa es una pregunta, seguramente la pregunta es muy ambiciosa para ser contestada esta noche. Vamos a plantear algunas respuestas sobre algunos de estos temas del objetivo. La visión de la Política Nacional de Modernización es bien ambiciosa, pero no es palabra. Cuando decimos orientado al ciudadano, significa que realmente los servidores públicos no le hacen un favor al ciudadano. Los servidores públicos existen
para satisfacer al ciudadano. Y ese servidor público no es un ciudadano de segunda clase. Es, en primer lugar, un ciudadano y en segundo lugar tiene un rol de servicio a la ciudadanía. Una eficiencia que tiene que ver con la creación de valor público. O sea, de hecho hay una eficiencia intrínseca, obvia, hacer mucho con pocos recursos, pero la Política Nacional de Modernización pretende generar valor público y que todo sol que se invierta por el Estado sea valorado por la ciudadanía. Si no, se está derrochando el dinero, no es eficiente. La inclusividad en un Estado como el nuestro, el peruano, tiene una connotación muy especial. Somos un país multidiverso. 51 etnias, 48 lenguas originarias que ameritan un tratamiento diferenciado. Un Estado abierto, que lo vamos a ver más adelante también, es decir, participativo, transparente, con rendición de cuentas. Y finalmente, un Estado unitario y descentralizado, donde tenemos todavía algunas distorsiones en entender qué cosa es y algunos problemas para llegar a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado peruano es unitario y descentralizado. No es centralizado. Sin embargo, hay centralidad en el gobierno nacional, en el gobierno regional, en el gobierno local. Esto quiere decir que se descuidan las áreas territoriales que están lejanas a las capitales del departamento, del distrito o del estado, ¿no? La Política Nacional de Modernización se lleva a cabo a través de diferentes formas, ¿no? La simplificación, la calidad de las regulaciones, el gobierno abierto, la coordinación interinstitucional, que falla mucho, la organización del Estado, la productividad, la gestión del proceso o de los procesos, que realmente ha estado muy abandonado durante muchos años, y la gestión del conocimiento, que todavía está muy verde. Existen unos principios que están presentes a partir del año 2019 en el proceso de modernización para la política de modernización. En primer lugar, lo más importante, diseñar e implementar políticas que generen valor público, ¿no? Es decir, que le dé utilidad al ciudadano, que los resultados sean medidos. No pensar cada sector en forma independiente la solución a sus problemas, sino en forma articulada. Y contar con bienes y servicios de calidad. La creación de valor público. El reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, yo creo que salió un poco tarde, ¿no? 5 años después de la aprobación del Decreto Supremo 004 sobre la Política Nacional de Modernización. Pero dice claramente que crear valor significa generar bienes y servicios que satisfacen las expectativas de los ciudadanos. Y segundo, una forma diferente, también alternativa, es mejorar la gestión interna para indirectamente mejorar la atención a la ciudadanía. También el reglamento del Sistema Administrativo de Modernización señala, pues, que todas las entidades públicas están en proceso de modernización. Le da la responsabilidad a la máxima autoridad administrativa de cada entidad para coordinar con el ente rector, la Secretaría de Gestión Pública, definir realmente la priorización de los procesos de modernización en su entidad sin generar mayores gastos. El área de planificación y presupuesto es la responsable. Y finalmente medir resultados y orientar esa modernización. Vamos a ver, esta es la teoría, ¿no? Ahora, aparte, tenemos retos que nos deberían estar impulsando a apretar el acelerador de ese proceso de modernización, ¿no? Hay situaciones que no están bien. Por ejemplo, el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, dado en el año 2019, porque el año 2020 no hubo ranking, refleja la posición del Perú en el puesto 65, habiendo descendido 2 posiciones con respecto al año anterior y
5 posiciones con respecto al 2017. Que el Perú no ha hecho nada, no necesariamente significa eso, pero sí puede estar significando que el resto de países se están poniendo las pilas más que el Perú y están logrando posiciones de competitividad con mayores ventajas, ¿no? Y el Perú queda en una situación de desventaja. Principalmente por temas como los que vemos a continuación, que son las áreas evaluadas por en este ranking, ¿no? El tema de la institucionalidad. ¿Qué significa esto? La manera efectiva, racional de hacer las cosas, no solamente significa, pues, no constituciones ni leyes, no, es la buena manera de hacer las cosas. Y ello está, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, ¿no? El grado de confiabilidad en los políticos, ¿no? Otro tema complicado es la infraestructura. Y esto lo refleja la brecha de infraestructura que tenemos en las áreas diversas, como saneamiento, vivienda, salud, educación, ¿no? Y la adopción de tecnologías de la información, para empezar. El programa País, que se llevó a cabo en el Perú entre el año 2015 y 2016, también arrojó, por parte del análisis que hizo la OCDE de nuestro país, una serie de recomendaciones luego del diagnóstico. Y aquí quedan muy subrayados los principales temas que ellos nos dijeron en 4 de sus principales reportes. El estudio multidimensional, desarrollar sostenidamente el país si no diversificaba su economía, principalmente con temas donde tenemos capacidades, la industria agropecuaria, el turismo. Otra cosa importante que nos señala la OCDE es que tengamos carreteras competentes, o sea, útiles, razonables, que no generen semejante incompetencia o falta de competitividad de los bienes y servicios que son transportados a centros de venta, a mercados o a centros de exportación por parte de los comerciantes. Por más esfuerzo que hagan nuestros proveedores industriales y comerciantes en nuestro interior del país, el estado de las carreteras los hace tremendamente costosos y definitivamente no tenemos competitividad. Segundo punto. Y tercero, con esa mochila de informalidad que tiene el Perú, no puede ser competitivo y su desarrollo no puede ser sostenible. Cosas importantes. ¿Qué más? En el estudio de gobernanza que presenta la OCDE, nos habla de la necesidad de tener una mejor coordinación del centro de gobierno. Esto no es otra cosa que el gobierno se preocupe por verificar el cumplimiento de sus principales políticas, cosa que realmente estaba medio difuso cuando llegó la OCDE. Algo de ese control se hacía en el MEF, algo en PCM. Ahora hay áreas de este seguimiento tanto en PCM y en el MEF, y eso está bien. Sobre el servicio civil, que Andrés seguramente nos va a conversar más adelante, nos dijo que estaba muy bien desde el punto de vista normativo, pero que había que adecuarse a las realidades a la hora de implementar la diversidad que hay en nuestro país. En tercer lugar, el estudio de desarrollo territorial. Aquí nos señalaron, pues, que no teníamos definida una política rural y que estaba muy disperso y diferente la forma como estábamos enfocando el desarrollo del interior de nuestro país. Había necesidad de establecer una política. Eso está en camino. Segundo, nos ha planteado la necesidad de mejorar las competencias de los habitantes y los emprendedores en el ámbito territorial. Innovación, ¿no? Cerrar sus brechas, mejorar la capacidad del entorno empresarial. Finalmente, con respecto a educación, 2 cosas. Mejorar la calidad de las universidades, porque hay mucha diversidad. Hay muy buenas, hay regulares y hay malas. Es necesario mayor exigencia y es lo que SUNEDU ha venido haciendo en los últimos años.
Y con respecto a la educación superior no universitaria, señaló la OCDE que necesitamos ponernos las pilas. No es posible que los empresarios nacionales tengan que importar el talento técnico del extranjero, porque las instituciones superiores técnicas en el país no están coordinando con las necesidades de talento y especialidades del empresariado. Algunos inconvenientes todavía tenemos para nuestro acceso a la OCDE, sí pues, ¿no? La pandemia nos ha dado duro, más que a otros países inclusive, ¿no? Y el tema de la informalidad, de la desigualdad, es una mochila muy pesada. También tenemos algunos inconvenientes o retos, llamémoslo positivamente, con respecto a la situación del gobierno digital dentro de Latinoamérica. Por ejemplo, el Perú está en la última posición de los países latinoamericanos, ¿no? En cuanto al desarrollo de sus gobiernos digitales. Aquí hay bastante por hacer y a pesar de que nos está acelerando ese desarrollo, la pandemia, todavía falta mucho. Otros temas, por ejemplo, la implementación de la calidad en los servicios del sector público. Esto fue una resolución de Secretaría de Gestión Pública del año 2019, en buena hora. Sin embargo, mi crítica positiva está en que un país tan diverso como el Perú no puede darse el lujo de no tomar en cuenta esa diversidad cultural a la hora de atender a esa ciudadanía. En la práctica, antes de la adopción de esta norma sobre la introducción de calidad en la atención del servicio público, que está muy bien, repito, existía la resolución ministerial 186 del PCM, que era el manual para mejorar la atención a la ciudadanía, que justamente tomaba en cuenta lo señalado en el Decreto Supremo 003-2015 sobre la política nacional para la transversalización del enfoque cultural. Simplemente sin tener que ir al interior del país. El distrito con la mayor población y hablante en lenguas originarias en el Perú no está en el interior del país. Está aquí en el Perú, en Lima, en San Juan del Lurigancho. Entonces esa población requiere una atención especial para ser inclusivo, como dice nuestra política. Ahora, ¿hemos realmente mejorado la satisfacción del ciudadano? Recientemente, el mes pasado, ha publicado PCM, dentro de lo que es perspectivas del usuario para mejorar intervenciones, la Secretaría de Gestión Pública, el resultado de 2 encuestas de satisfacción a la ciudadanía, llevadas a cabo por Datum, una en el año 2017 y otra en el año 2019. En este cuadro las estoy comparando, al margen derecho. ¿Qué cosas se está comparando? Las respuestas que tiene el ciudadano con respecto a la satisfacción de la atención del Estado. La encuesta en particular dice qué tan satisfecho está con la atención general que le ofrecieron en una serie de entidades públicas del gobierno nacional, regional y local en el año 2017. Y los 2 primeros rubros dicen, o sea, las 2 posibilidades son muy satisfecho o satisfecho. También ninguno de los 2, o insatisfecho o muy insatisfecho. En la práctica, tomando en cuenta lo que más nos interesa, los 2 primeros, muy satisfecho, el total, el promedio, casi un 80%, de acuerdo a esta encuesta, señala estar muy satisfecho o satisfecho. Que uno podría decir, caramba, no estamos tan mal. Eso en el año 2019, frente a lo que señala esa encuesta del año 2017, que habría subido 71% a 79%, 8 puntos. Si queremos ver la información por otras entidades, por ejemplo, a nivel regional ha subido de 61% a 71%, los ministerios de 77 a 88%, que aparentemente son los que mejor están, y, por ejemplo, al final tenemos las UGELes, que solamente han subido 2 puntos de un 66% a un 68%.
al extremo abajo inferior dice gobiernos locales, GL. Solamente en el año 2017 se tomó la pregunta a municipalidades y la satisfacción era 61%. Yo aquí tengo algunos reparos. Esta encuesta, como nos dice la información de la Secretaría de Gestión Pública, nos habla básicamente del ámbito urbano, pero más limitado sobre transacciones que tengan que ver con licencias, autorizaciones, concesiones, documentos oficiales que tramita un ciudadano ante el Estado, de los 3 niveles de gobierno. No están en el ámbito rural, no está salud y no está educación. Entonces aquí yo veo que no deberíamos confiarnos mucho, porque uno dice, caramba, estaríamos más o menos bien con esta información, un 80% en promedio, habría que mejorar las UGLs, ¿no? Pero yo pediría básicamente que la Secretaría de Gestión Pública pueda desarrollar mejor. Para empezar, vemos que las preguntas o en todo caso las variables tomadas en cuenta de encuesta a encuesta han variado. Seguramente está afinando, pero se necesita pues que sea la misma información para ser debidamente comparada. Pero comparo esa información con otra que yo les brindo a ustedes acá. Por ejemplo, miren, en el año 2015, USAID, Pro Descentralización, llevó a cabo una encuesta en el nivel Perú urbano, sin incluir a Lima, para ver el impacto de la descentralización, de la calidad de servicios o en qué medida había mejorado. Y esta información que podemos tener acá nos dice que ante una pregunta de qué tanto ha impactado positivamente la descentralización o regionalización en el desarrollo de su departamento, el promedio de Perú urbano nos dice que estaría en ningún impacto y negativo, o sea, he sumado los dos, ningún impacto y negativo en el desarrollo, un 63%. Si vemos, pues, por ejemplo, el caso del norte del país, se eleva ningún impacto o negativo a un 68%, igual que en la Sierra del Sur. Entonces, ¿dónde están los buenos resultados de la descentralización? ¿No? Es una pregunta que se supone que la descentralización es para mejorar la calidad del servicio. Por lo menos la mayor parte de las personas deberían contestar positivamente, positivo o de repente nada, pero que haya mejorado debería ser la mayor parte de las personas y no al revés. También quiero compararlo con esta información que ya es propia. En la práctica, yo terminé en el año 2017 mi tesis doctoral. El tema es este que ustedes ven acá, el uso de las lenguas originarias por servidores públicos como condición para implementar políticas públicas interculturales y eficientes en ámbitos rurales en el país. Y llevé a cabo un trabajo de campo en 22 ciudades que están donde ustedes ven las estrellitas, que es el interior del país. Me focalicé en el tipo de distritos de los quintiles, o sea, eran los 301 distritos que tenían población hablante de lenguas originarias por encima del 80%. Fíjense, que tristemente coincidió con los quintiles 1 y 2 del Índice de Desarrollo Humano. Y de ahí tomé esa muestra que he hecho, que les he mostrado. Y estamos hablando de los distritos con mayores carencias en el país. Ámbitos rurales, por supuesto, ¿no? Bueno, algunos rurales y algunos urbanos, pero en el ámbito del interior del país. Sobre esa base, una pregunta como esta que les hice, y que dice, pues, ¿cuál es el atributo más importante para que una atención sea buena? Directivos, servidores y ciudadanos. Los usuarios o ciudadanos, fíjense ustedes este tipo de respuesta que cala los huesos. Señaló el 72% de los usuarios que el atributo más importante para ellos era la amabilidad. Miren, no la efectividad, no la rapidez, no, la amabilidad. ¡Qué terrible! Si eso lo comparamos
Esta encuesta de la Secretaría de Gestión Pública que les he mencionado también ha tomado en cuenta cuáles son los impactos o los conductores de satisfacción general y ha tomado en cuenta todo lo que está en anaranjado, ¿no? También la atención de personal, que en la encuesta del 2017 un 17%, en la encuesta del 2019, bueno, ha variado sus conductores, pero cuando vemos calidad de trato, está en 15%, ¿no? Entonces, claro, no está el ámbito rural del cual nosotros estamos hablando. Entonces, hay necesidad, hay vacíos que deben ser complementados. Ahora, justamente, sectores no tomados en cuenta por esta encuesta, que yo sí tomé en cuenta en mi tesis doctoral. La percepción del servicio de salud a la ciudadanía a la que yo me dirigí. Los usuarios, en un 74%, o el 74% de los usuarios pensaba que el servicio de salud o era regular o malo o muy malo. 74%. Si miran esto y creen que es muy elevado, miren lo que dicen los directivos, que son más exigentes. Los directivos creen que los servicios de salud, un 87%, dicen que son regulares, malos o muy malos. Entonces, caramba, ¿de qué estamos hablando? Y si quisiéramos ver educación, igual. Los usuarios señalan en un 65% que los servicios de educación son regulares, malos o muy malos. Y los directivos son más exigentes, en un 81% piensan así. Ahora, hablando de ser inclusivo, un 40% de los usuarios señaló que solamente el 40% había visto, y casi siempre o muchas veces, que se preste servicio en su localidad en lenguas originarias. Un 40%. Pero cuando se pregunta, en su opinión, si se atiende en lenguas originarias, ¿mejoraría el servicio? El 93% dice que sí. Entonces, miren ustedes qué está pasando en el interior del país. Ahora, y Marcelo, estás hablando tonterías. ¿Por qué tendrían que hablar en lenguas originarias? Ustedes deben saber que es obligatorio. Hay una ley de lenguas que se publicó en el año 2011, por la cual tenemos el Estado tiene la obligación de hablar en lenguas originarias porque es lengua oficial en sus ámbitos de predominio. Y tenemos, aparte del castellano, 48 lenguas originarias oficiales en su ámbito de predominio. Y el ámbito de predominio lo dice, lo señala el mapa etnolingüístico que ya aprobó el Ministerio de Educación. Entonces, estamos en falta. En gobierno abierto ha habido avances interesantes, ¿no? ¿Quiénes interactúan en un modelo abierto? Las autoridades, los servidores civiles, la sociedad civil, los principios, lo que hemos señalado. La participación, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Para qué? Para ser inclusivos, para que la ciudadanía participe en las decisiones. Hay una serie de avances desde el año 2011, no vamos a mencionar todos, la aprobación de los planes de acción de gobierno abierto, ¿no? Desde el inicio con la carta de intención de integrar la Alianza para el Gobierno Abierto ante las Naciones Unidas, que lo hizo el Perú, y la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde el gobierno abierto juega un papel importante, ¿no? Todo ello está por buen rumbo. ¿Cuáles son los retos, ¿no? Con respecto a gobierno abierto para el gobierno entrante y todos los que van a laborar en el Estado? Y sobre todo en la Secretaría de Gestión Pública, posicionar al gobierno abierto en el más alto nivel de gobierno. Tiene que estar abierto, nada de secretos, y no es lo que ya estamos percibiendo en la administración entrante. Esto debe calar muy profundamente en todos los niveles de gobierno. Fortalecer la institucionalización del gobierno abierto en entidades públicas. ¿Qué más falta aquí? ¿Quién es el responsable en cada entidad de llevarlo a cabo?
falta esa definición. Dar el enfoque más estratégico del gobierno abierto. Se requiere introducir en las políticas nacionales este enfoque de gobierno abierto. Desarrollar, especificar, porque se habla del qué, ¿no? Hay que ser participativo, hay que rendir cuentas. Y lo único, básicamente, que estamos hablando de ser participativo es en el presupuesto por resultados, o el presupuesto participativo, que realmente está disminuyendo la intervención de la sociedad civil. No es lo único, ¿no? No es lo único, hay necesidad de ampliar. La generación de un sistema de información para reportar los avances, un aplicativo que sea de uso general y que las buenas prácticas puedan ser socializables rápidamente. Construcción de planes de gobierno territoriales con la asesoría del gobierno nacional, pero no impuesto por el gobierno nacional a cada ámbito territorial. Participación y aseguramiento de la representatividad de la sociedad civil en cada ámbito. Un tema que voy a hablar al final. En los consejos de coordinación regional y local está decayendo la participación de la sociedad civil. Son formas en las cuales esto debe ser revertido. La participación del foro multiactor es algo que ha empezado, que está surgiendo desde la aprobación en enero del 2020 del PAGA 2020-2021 y que debe continuar con ese foro. Son 12 representantes, 6 de los 3 niveles de gobierno y 6 de la sociedad civil. Eso debe continuar porque los compromisos deben ser propuestos por ellos, por este foro. Y la implementación de acciones que generen valor público, que es lo que venimos hablando. ¿Qué debilidades hemos encontrado? Hay cosas buenas. Más de 300 entidades han sistematizado sus TUPAs, sus textos únicos de procedimientos administrativos. Eso está en buen camino. Se han estandarizado procedimientos administrativos, más de 270 procedimientos de gobiernos regionales y locales que son útiles ahora en este proceso de reactivación económica. Eliminación de un 30% de trámites del Poder Ejecutivo, otro tanto de simplificaciones, la mejora de los MACs, ¿no? Los centros de mejor atención al ciudadano a pesar de la pandemia, con todas las limitaciones. Ya lo de gobierno abierto lo hemos hablado. Sin embargo, no hemos visto un informe de Secretaría de Gestión Pública sobre el grado de cumplimiento de la Política Nacional de Modernización. Aquí hay una falla. El panorama integral no lo vemos, ¿no? La aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública data del 2013. Aquí hay uno de los problemas que yo encuentro. En esa época no se contaba con una política nacional buena, porque no había un reglamento de políticas nacionales como el que se aprobó en el año 2018, el Decreto Supremo 029. Y de ahí se ven, pues, todas las brechas que hay con respecto a nuestra política nacional de modernización. Vamos a señalar algunos. La metodología no está presente claramente. Recordemos cómo se definió esa política nacional, ¿no? Como un buen criterio, 6 talleres macrorregionales a nivel nacional en el año 2012 que levantaron esa información. Pero faltaba profundizar esa información, pues, ¿no? No están definidos o no estuvieron definidos los estándares de cumplimiento de bienes y servicios que lo señala el 029. Se ha aprobado en noviembre del año pasado con la Secretaría de Descentralización, resolución 011, el modelo de provisión de bienes y servicios para ministerios rectores. Esto es básico. Y esto es el esqueleto para hacer análisis. No, pero para empezar, cada rector debe hacer la reproducción de todos los bienes y servicios de los 3 niveles de gobierno. Y eso tiene que ver mucho con el proceso de descentralización, como lo vamos a ver a continuación. Porque va a definir en esta cadena de valor que se va a ver qué puede mejorar. Y luego va a ver realmente qué parte de esa cadena le corresponde a cada nivel de gobierno. Y esto debe compararse con lo que ya se transfirió y hacer las correcciones del caso, para que no tengamos esos resultados que hemos visto de un 68% o 64% de insatisfacción. Al no existir un análisis detallado y definido del problema público, no sabemos las causas,
el hecho de definir objetivos prioritarios, no le vamos a dar al bull, ¿no? Lineamientos, indicadores, pero no tenemos que atacar los problemas, se atacan las causas y no están definidas bien las causas porque la metodología no lo había establecido. Entonces, ahí hay problemas que deben ser debidamente detallados para poder, digamos, enfocarnos bien en la neutralización de las causas. La Secretaría de Gestión Pública inició ya un proceso de actualización, por lo menos así lo dijo, y dijo que lo iba a finalizar el año 2020, todavía no lo ha comunicado. Hay necesidad de que introduzca una serie de cambios. Y si a eso que estamos hablando le agregamos el factor pandemia, que independientemente del problema de salud, que es grave, esta encuesta, la encuesta de CPI al 7 de mayo del 2020, que nos dice que 50 días después de haberse iniciado el aislamiento social obligatorio por el gobierno, el 72% de la población no había recibido ayuda alguna, ni de su vecino, ni de una entidad religiosa. Esto no lo podemos permitir. ¿Y de qué vivía esa gente? ¿Por qué se escapaba esa gente y tenía que ir a trabajar? Si no había recibido ayuda de nadie. Entonces, son responsabilidades del gobierno que tiene que asumir en la eficacia en que labore y trabaje y atienda los servicios, más por supuesto en un caso de pandemia como el que hemos vivido. Pero independientemente de la pandemia, ese gobierno tendría que atender en cada una de las necesidades y servicios de la ciudadanía. Algunas recomendaciones rápidas. En primer lugar, el Estado sirve a su sociedad civil a través de bienes y servicios. Los problemas están en la entrega de bienes y servicios. Las causas están seguramente en el ámbito administrativo. Entonces hay que encontrar las causas para atacarlas, pero no confundamos. El problema debe ser percibido por la entidad, por el ciudadano. Con el análisis debemos ver dónde están las causas. Pero no podemos hacer pues estudios en el aire. Hay necesidad de darle el enfoque territorial en el análisis y sobre esta base articular el origen, las causas administrativas de manera conjunta, porque la idea no es que cada ministerio solucione sus problemas sectoriales independientemente del resto. Hay necesidad de que se articulen soluciones en forma conjunta, partiendo de un origen territorial. Estamos hablando de descentralización paralelamente a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, porque no son ajenos, es lo mismo. Entonces, es lo que yo planteo, ¿no? Estén en forma conjunta. Hay una hoja de ruta que ha establecido la Secretaría de Descentralización y la idea es revertir esa situación por la cual hay un 60% de la población en regiones que está insatisfecha. Hay que cumplir con esas hojas de ruta que están muy bien orientados. Eso lo hemos mencionado en un webinar anterior. Ahora simplemente traigo algunos temas más relevantes de ese tema. Por ejemplo, la continuidad de la implementación de los lineamientos de elaboración de los modelos de provisión de bienes y servicios que aprobó la Secretaría de Descentralización. Porque sobre esa base se van a hacer los análisis de las competencias transferidas. Cadenas de valor que puedan ser analizadas con la participación de los tres niveles de gobierno, pero no solamente eso, viendo primeramente que hay que corregir. Nuestras transferencias han sido, te entrego lo que estoy haciendo, independientemente de lo mal que lo hago. Así no es. Hay informes interesantes de Contraloría y de otras entidades sobre esa materia que hay que continuar. Es necesario que el servicio civil meritocrático continúe. Seguramente nos va a hablar ya Andrés sobre ello. Porque las personas somos la base de cualquier proceso de reforma, ¿no? Entonces, pero lógicamente, ya la Autoridad Nacional de Servicio Civil ha dado muestras de estar haciendo ajustes y cambios para mejorar el procedimiento, acortar plazos, establecer metas. Hay un compromiso faltante de parte de la administración que acaba de asumir el gobierno. Mientras se materializa ese proceso a mediano plazo, se va a requerir
mucha capacitación. Capacitación liderada por, en este caso, Servir y la Secretaría de Descentralización con cada uno de los rectores. Servir está trabajando en eso desde hace un tiempo, pero necesita ponerle presión a ese tema. Hay necesidad de hacer un ajuste en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presente, que está muy relacionado con esa política. ¿Por qué? Porque la pandemia pues nos ha jalado con todo lo dramático que ello significa, porque estábamos siguiendo el cierre de brechas en, en este Plan Nacional de Competitividad, cierre de brechas referenciados a países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, siguiendo sus estándares de infraestructura, de salud, de educación, que han fallado. Esos países han fallado. Entonces, de hecho, esos referentes deben ser ampliados, corregidos, y eso va a implicar mayor inversión. Cierre de brechas con una mayor inversión, no los 500.000 millones de soles que ahora tendríamos que cubrirlo. Y para ello necesitamos mucha más participación del sector privado y, por supuesto, inversión privada. Continuar con la hoja de ruta de la descentralización, de la Secretaría de Descentralización. Ahí se requiere, de acuerdo a ello, una mayor participación y fiscalización de la ciudadanía. Como ya comenté hace un momento, mejorar las condiciones de trabajo de los consejos de coordinación regional y consejos de coordinación local, y el tema de las elecciones regionales también amerita ser visto, porque se necesitan partidos políticos a nivel nacional que tengan una cultura de servicio muy impregnada, de tal manera que no haya estas decisiones a nivel regional que son flor de un día, ¿no? Preparación de movimientos para ser elegidos, pero ¿con qué base política? Entonces, son cosas que deben ser vistas paralelamente a estos procesos de reforma que estamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcelo, por esta exposición tan interesante. Ahora es el turno del profesor Andrés Corrales. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Un saludo a todas y todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una breve presentación. ¿Me confirman, por favor, si es que están viendo mi pantalla? Sí lo logramos visualizar. Adelante. Ya, muy bien, gracias. El tema que Marcelo me ha pedido tocar es justamente reforma del servicio civil, y este tema tiene una bisagra con el tema que acaba de desarrollar Marcelo. Y es que justamente el servicio civil meritocrático es uno de los 5 pilares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Pilar, sinónimo de columna. Es decir, la modernización de la gestión pública no sería posible, sería inestable, ¿no? Tendría riesgo de colapsar, o mejor dicho, no se puede sostener si es que no tenemos este pilar. Uno de los 5. En realidad, creo que coincido con Marcelo, no todos los pilares tienen el mismo nivel de importancia. A mi juicio, reconozco que tengo una opinión sesgada, muy probablemente. Considero que es el pilar más importante, porque todo tiene que ver con las personas, ¿no? Son las personas las que hacen las políticas.
Son las personas las que gestionan, diseñan y gestionan el presupuesto. Son las personas las que pueden innovar, las que pueden gestionar adecuadamente los procesos. Son las personas las que pueden implementar tecnologías de la información, gestionar el conocimiento, hacer adecuado monitoreo. Si las personas, si el sistema por el cual se gestiona a las personas y las personas mismas no son idóneas, no hay ninguna posibilidad de que seamos un Estado moderno. No hay ninguna posibilidad de modernizar el Estado. Entonces, este pilar en realidad es el más importante. Ya luego vamos a mencionar que no dice que el pilar es servicio civil a secas, sino dice que es servicio civil meritocrático. Los países más desarrollados, los países más modernos, y por más modernos implica también que pueden otorgar mejores servicios a sus ciudadanos. De hecho, así se entiende competitividad. Nos ha presentado Marcelo la situación del Perú en el marco del Índice Internacional de Competitividad. Bueno, por competitividad se entiende esa capacidad que tienen los países de generar bienes y servicios que le den bienestar a su población. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que se sea desarrollado como país para otorgar mayor calidad de vida a la ciudadanía si no tenemos de base un servicio civil meritocrático. Entonces los países han ido tomando decisiones justamente para ello. Todos los países desarrollados, no hay ningún país desarrollado que no tenga un servicio civil profesional. Aquí pongo solo un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, el ejemplo de Singapur. Obviamente, todo país que se mire como referencia hay que mirarlo con pinzas, ¿no? Porque hay diferencias culturales, hay diferencias históricas, hay diferencias geográficas, por supuesto. Sin embargo, resulta interesante tener una mirada global sin descuidar las diferencias locales, ¿no? Pero sí resulta interesante. Así como podemos ver Singapur, podemos ver otros países desarrollados. Aquí menciono Singapur solo como un ejemplo, solo como una referencia. Muy bien, no sé si todos saben, pero Singapur es un país de relativamente reciente independencia. Su independencia data de 1960, ¿no? De la década de 60. Entonces, es interesante que ponen como una de las decisiones de base para su proceso de independencia y de modernización el contar con un servicio civil profesional. Y de hecho, hoy es un país del primer mundo. En algunos indicadores está entre los 5 países más desarrollados del mundo. Y puso como una decisión estratégica, ¿no?, en la base de toda la construcción de su desarrollo y modernización, tener un servicio civil profesional. En el mundo existen 2 grandes sistemas de servicio civil, ¿no? El que se conoce como spoil system, que también se llama sistema clientelar, sistema de patronazgo o sistema de botín, y los sistemas de mérito, que también se conocen como servicio civil profesional o servicio civil meritocrático. Obviamente, entre estos 2 extremos hay matices, hay situaciones intermedias, hay sistemas que van combinando, y hay algunos sistemas que se acercan más a un lado o más al otro. El spoil system se caracteriza, ¿no?,
por ser un sistema en el cual los puestos se asignan en función a la confianza política con la autoridad. Prácticamente en un modelo spoil system no existen perfiles de puestos, ¿no? No hay requisitos, lo que manda es la confianza, ¿no? Tampoco hay estabilidad, tampoco hay línea de carrera, ¿no? No hay institucionalidad, hay confianza. Confianza política es la base, ¿no? La evaluación no es en función al rendimiento. La evaluación es en función a qué tan leal, qué tan fiel a la confianza de la autoridad política se es. Si es muy leal, es una buena evaluación. Si no está tan alineado a la decisión o voluntad del gobernante, es una mala evaluación. Y además, eso implica la salida del puesto, ¿no? Entonces, por eso se llama sistema también clientelar, ¿no? Porque hay una relación entre la autoridad que brinda protección a la persona a la que le ha dado el puesto y como contraprestación, la persona que recibe ese puesto y la protección de la autoridad le tiene lealtad incondicional, ¿no? También se conoce como sistema de botín, ¿no? Porque de manera análoga, cuando una nave de corsarios tomaba por asalto un galeón y se lleva el botín, este sistema lamentablemente se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción, porque al estar las personas ocupando puestos para los cuales no tienen idoneidad, no tienen las competencias, es casi, digamos, una gran oportunidad. Entonces, se asocia, lamentablemente, van de la mano estos sistemas de spoil system o de clientelares con altos índices de corrupción. En el otro extremo tenemos los sistemas de mérito, donde el acceso a los puestos es exclusivamente por meritocracia, ¿no? Y especialmente a través de concursos, ¿no? Usualmente en los sistemas de mérito hay carrera pública, hay estabilidad, ¿no? Son personas que ingresan por concurso y porque ingresan por concurso se mantienen en el tiempo y sobreviven a los distintos gobiernos de turno, ¿no? Son personas que tienen una línea de carrera que les permite ir, digamos, ganando cada vez mayor expertise en el puesto, pero ya desde el momento en que han sido incorporados en base a concursos rigurosos, que hay de distintos tipos de concursos en el mundo. Como decía, en el intervalo entre estos dos extremos hay combinaciones, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas que son muy parecidos a un spoil system en el acceso por confianza, pero que tienen perfiles de puestos, ¿no? Mejores o peores, pero tienen algunos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, que adelanto, está más cerca de spoil system que el sistema de mérito, sí tenemos nosotros perfiles de puestos establecidos en algunos casos como perfiles de puestos y en otros casos como requisitos en manuales de organización y funciones. Pero tienen, en uno u otro caso, que cumplirse antes de ingresar a un puesto, aun cuando ese puesto sea de confianza, ¿no? Decía que estamos más cercanos al spoil system porque tenemos muchos puestos a los que no se accede de una manera meritocrática.
en puestos directivos tenemos más del 70% de puestos directivos a los que se accede por confianza. Eso es muchísimo, ¿no? Cuando uno comenta ese porcentaje con colegas de países desarrollados, realmente no lo pueden creer, ¿no? Porque, como ya veremos luego, en los países de sistema de mérito, no es que no existan puestos de confianza, pero son muy acotados, son muy pocos, ¿no? Hay países en los que cambia un gobierno y en realidad los puestos que cambian son básicamente de los ministros, por supuesto, que son funcionarios de confianza, y sus asesores, pero no los directivos, ¿no? En nuestro caso, cuando cambia un gobierno, pero no solamente cuando cambia un gobierno, cuando cambia un ministro, ¿no? Cambian todos los directivos, o muy buena cantidad de directivos, ¿no? Entonces, ahí se pierde continuidad en la ejecución de las políticas, hay una alta rotación, afecta a las coordinaciones interinstitucionales entre niveles de gobierno con la sociedad civil. Entonces, realmente se afecta mucho, ¿no? Entonces, digamos, hay estas situaciones, ¿no? Ahora, hay varios estudios que demuestran que tener un servicio civil profesional, un servicio civil meritocrático, tiene una correlación muy directa con un mayor crecimiento económico, con un mayor ingreso per cápita, con mejor entrega de servicios a la población. Es decir, si tenemos un servicio civil profesional, es más probable que tengamos un país desarrollado que dé mejores servicios, mayor bienestar a la ciudadanía, y por tanto genere mayor confianza en el gobierno, mayor gobernabilidad. No se entiende si esto se conoce, si esto es así, no se entiende por qué no se apuesta decididamente por tener un servicio civil profesional, cuando hay esa correlación tan clara con mayor bienestar y desarrollo. Es más, también esos estudios demuestran que en un servicio civil profesional hay menor corrupción y menor pobreza. Entonces, el antídoto más potente y efectivo contra la corrupción es un servicio civil profesional. Porque la persona que accede por sus méritos no le debe el puesto a la autoridad de turno, no le debe el puesto a nadie, se lo ha ganado por sus méritos. Y eso genera una mayor predisposición a cumplir con la ley, a buscar los mejores resultados en beneficio de la ciudadanía y de la entidad, y no está sujeto a la dependencia que se tiene o las influencias, sean de una autoridad política o las injerencias externas. Entonces, esto es bien importante tenerlo claro y que la ciudadanía tenga claro que es una garantía ciudadana tener un servicio civil profesional. Hay una correlación clara entre mayor meritocracia y mayor control de la corrupción, o entre mayor meritocracia y menor corrupción, como he mencionado. Los países de la OCDE, eso es también para ahondar lo que estaba señalando, ¿no? Son pocos los países de la OCDE donde cambian el primer nivel de directivos. Por ejemplo, aquí vemos que en 22 países de la OCDE cambian los asesores de los ministros cuando cambia el gobierno, ¿no? Solo en 13 países cambia el nivel, digamos, de un director general. Solo en 9 países cambia el segundo nivel de un subdirector. En un gobierno regional o local sería que cambien aquí los gerentes y aquí los subgerentes. Y solo en 3 países cambia el nivel tercero, ¿no? O sea,
para que veamos cómo en los países desarrollados efectivamente hay mayor institucionalidad. Ahora, ¿cómo estaba la situación de los servicios civiles en América Latina? El 2004, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, hace un estudio, ¿no? El máximo puntaje que se podía tener era 100. 100 era puntaje máximo de calidad del servicio civil, y el Perú obtuvo una nota de 14. Cuando yo por primera vez decía una nota de 14, bueno, 14 aprobado, regular, ¿no? 14 sobre 100, ¿no? O sea, realmente muy desaprobados, ¿no? Esto hablaba de que teníamos muy baja calidad del servicio civil peruano en el 2004. Eso hablaba de muy baja meritocracia, hablaba pues de los desórdenes normativos, la profusión de sistemas remunerativos, la informalidad trasladada al servicio civil, ¿no? En ese momento los SNPs ahora revivieron los terceros. Entonces teníamos mucha debilidad. El año 2008 se inicia una reforma del servicio civil, ¿no? Se presenta una ventana de oportunidad y a partir de decretos legislativos se crea Servir como ente rector. Hay que tener en cuenta que cuando se crea Servir el año 2008 habíamos tenido un vacío de más de 15 años sin ente rector del empleo público, desde la desactivación del INAP. Se crea el Tribunal de Servicio Civil, que también lo habíamos tenido, un tribunal administrativo, se crea, se vuelve a tener. Se crea el Cuerpo de Gerentes Públicos, ¿no? Inspirado en otras experiencias internacionales de fortalecimiento de la capa directiva, y se producen, a raíz del funcionamiento del Cuerpo de Gerentes Públicos, varios procesos positivos, ¿no? Como por ejemplo perfiles de puestos directivos desarrollados de manera técnica, como procesos de selección meritocráticos, realmente meritocráticos, donde las personas acceden por sus méritos en base a una serie de evaluaciones. Se incorpora la evaluación por competencias a nivel gerencial, cosa que no tenía prácticamente precedentes en el Perú, y es de las más avanzadas a nivel de América Latina. Se empiezan procesos de evaluación del desempeño con los gerentes públicos. O sea, hay una serie de procesos que digamos, se fortalecen, se echan a andar en la capa directiva con el cuerpo de gerentes públicos. También Servir desarrolla todo, digamos, una batería de herramientas para la capacitación, el fortalecimiento de las capacidades de las personas. De hecho, el diagnóstico de necesidades de capacitación, de hecho, los PDP, de hecho, los diagnósticos de conocimientos empiezan en esta época. Se empiezan a trabajar también algunos pilotos de gestión del desempeño también. Entonces, con esto empieza la reforma de 2008. La reforma no empieza con la llamada Ley Servir, ¿no? La reforma del servicio civil empieza el año 2008 con este proceso. La idea de este proceso de reforma era empezar con los decretos legislativos que generan esta reforma e ir avanzando, ¿no? Colocando cimientos institucionales. De hecho, las oficinas de recursos humanos estaban muy postergadas, casi todas prácticamente dependían de la oficina de administración, no existían, ahora existen, al menos en algunos ministerios o organismos más grandes, existen oficinas generales de recursos humanos al mismo nivel que la oficina de administración. Eso no existía en ese momento, todas siempre estaban subordinadas a la oficina de administración, y su labor era exclusivamente operativa, casi reducidas a la gestión de la planilla, ¿no? Y algunas otras pocas actividades tácticas.
Entonces, en verdad, empieza un proceso de fortalecimiento también de las oficinas de recursos humanos. Y la idea era que esto se vaya avanzando de manera progresiva hacia construir un nuevo servicio civil, ¿no? Que ya ahí sí, digamos, nos diera ese servicio civil profesional que es una condición para el desarrollo. De hecho, uno de los aportes de este proceso de reforma es incorporar un modelo que había adoptado la Carta Iberoamericana de la Función Pública el año 2003, un instrumento internacional de calidad de lo que es un servicio civil profesional, y que incluía 7 subsistemas, y entonces empieza todo lo que es, digamos, un desarrollo de la gestión de recursos humanos, ¿no? Quienes trabajan en recursos humanos y están participando de este evento reconocerán aquí los 7 subsistemas del sistema administrativo gestión de recursos humanos. Pero es algo que empieza a tener visibilidad e importancia, ¿no? No es solo planilla, está aquí en la gestión de la compensación, ¿no? Hay planificación de recursos humanos, distinta de la planificación estratégica, hay perfiles de puestos, hay procesos de elección, de movilidad, de desvinculación, hay gestión del rendimiento, hay compensación no económica, hay capacitación y línea de carrera, y hay gestión de relaciones humanas y sociales, donde, bueno, ahí están temas como de seguridad y salud en el trabajo, clima laboral, cultura organizacional, etc. ¿No? Entonces, aquí, digamos, empieza a tener una mirada más de socioestratégico el área de recursos humanos, ¿no? Que es la mirada moderna del área de recursos humanos, ¿no? No solamente es un área de temas operativos, como todavía lamentablemente sigue siendo la mayoría de entidades, es un socio estratégico que tiene que ayudar a que las organizaciones logren sus objetivos estratégicos, ¿no? El año 2010 se hace una nueva evaluación del servicio civil en algunos países. Ya teníamos, si bien Servir, y esta reforma es de junio del año 2008, en realidad Servir tiene su primer consejo directivo en noviembre del año 2008, sus primeros directivos y personal ingresa en diciembre del año 2008, con lo cual en realidad Servir empieza a operar el año 2009. Entonces el año 2010 tenía apenas 2 años de operación. Servir con el funcionamiento como ente rector, el cuerpo de gerentes públicos y estas herramientas y mecanismos de capacitación, y sobre todo de capacitación. Pero miren ustedes cómo pasa el puntaje del servicio civil peruano de 14 a 29 puntos. O sea, el propio informe del BID señala que el funcionamiento del ente rector y del cuerpo de agentes públicos un poco vence la inercia que tenía el Perú hasta antes, en el informe anterior, y entonces nos habla de que hay una ruta adecuada de mejora. Obviamente esa mejora, a pesar de duplicar el puntaje, no permite ni que lleguemos al promedio regional, ¿no? Que es un poco más de 30, ¿no? Entonces estábamos lejos, pero por lo menos ya era una confirmación de estar en la dirección correcta. Sigue avanzando, ¿no?, este proceso, y hay un proceso para elaborar la llamada Ley Servir, ¿no? Un proceso que involucra al Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y el propio Servir, que había estado estudiando las distintas experiencias a nivel internacional y que elabora la llamada Ley Servir, ¿no?, que es aprobada el año 2013, pero que entra en vigencia el año 2014 cuando sus 3 reglamentos son aprobados.
Servir empieza en ese momento un proceso de reglamentación y de herramientas. Quienes nuevamente están vinculados a recursos humanos saben que Servir desarrolló una batería muy amplia de herramientas para aplicar los distintos subsistemas y los procesos de cada uno de los subsistemas. Entonces, el año 2015 hay una nueva evaluación del BID, ¿no? Con la misma metodología de las dos anteriores, y el Perú pasa ahora a 41 puntos. Entonces, miren ustedes la mejora, ¿no? Por primera vez pasamos el promedio regional. Alcanzamos a México, un país de la OCDE, ¿no? Aquí se ve la evolución, ¿no? 14 puntos, 29 puntos, 41 puntos. Todavía no estamos ni a la mitad del puntaje posible, ¿no? Pero nos habla de una dirección correcta. ¿Significa que estamos bien? No significa que estamos bien. No significa que estamos bien. Significa solamente que estamos un poco mejor que antes. Pero no significa que estemos bien. De hecho, la propia ley del servicio civil, cuando se aprueba, tiene dificultades. Para empezar, empieza con entidades excluidas de la ley. Con 5 entidades excluidas de la ley. Eso fue un pésimo mensaje. Un pésimo mensaje, dificultó la asimilación, generaron suspicacias. Además de eso, la ley incluyó, y eso fue un grave error, incluyó la prohibición absoluta de otorgar incrementos remunerativos en base a negociación colectiva, lo que era claramente inconstitucional, como fue declarado por el Tribunal Constitucional. Eso vició la ley, generó desconfianza, le quitó legitimidad. Otro tema que fue muy complicado es que la ley, ¿no? Ya venía de antes con el decreto legislativo 1025, pero la ley es la que le da mayor visibilidad a la evaluación del desempeño como una posible causal de cese. Entonces, ya era, digamos, una muy mala decisión, ¿no? Y que también dificultó muchísimo la asimilación. Y para digamos, otro problema que tuvo la ley es que el procedimiento del tránsito fue muy engorroso, ¿no? Tan engorroso que las entidades pudieran demorarse 3 años, 4 años o más en hacer el tránsito de las entonces 4 etapas, ¿no? De hecho, con muy buena intención, pero un error, se incluyó, por ejemplo, el tema del mapeo de procesos, que tiene tal nivel de complejidad que hacía que solamente en el mapeo de procesos y en la mejora de procesos las entidades se demoraron 1 año, 2 años, además necesitaran apoyo externo para poderlo hacer. Entonces, tuvo dificultades la ley de servicio civil que realmente complicaron mucho el avance del tránsito. Entonces, claro, cuando pasan pues 7 años y tienes casi el mismo número de entidades que han culminado las etapas de tránsito, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, tuvo problemas. Ahora, ¿significa que es una mala ley? Por supuesto que no. Es una buena ley. Marcelo lo ha mencionado, la OCDE, cuando aspiramos un poco, de verdad que, bueno, está muy bien aspirar a las cosas grandes, pero estábamos bien lejos de poder llegar allí, a ser país de la OCDE, fuimos evaluados, y uno de los informes es justamente el de gobernanza, que tuvo un capítulo sobre servicio civil. Y ese capítulo, en sencillo, dice que tenemos una buena ley de servicio civil y que si la implementamos, vamos a tener a nivel de servicio civil un estándar de país OCDE. Imagínense. Sí la implementamos. Pero también ese propio informe señala
varias dificultades para implementarla, ¿no? De hecho, una de ellas que notaba es que Servir no tenía todo el respaldo para lograr avanzar como se necesitaba en la reforma del servicio civil. Y de hecho, justamente con eso entramos a la agenda pendiente. ¿Cuál es la agenda pendiente en términos de reforma del servicio civil? Lo primero es lograr respaldo político a la reforma. El respaldo político a la reforma, a toda reforma, es crucial, ¿no? Con mayor razón, una reforma como esta, que es una reforma que no da réditos políticos de inmediato. No estamos inaugurando nada. Estamos poniendo las bases para el desarrollo y el bienestar de las futuras generaciones. Los resultados se ven en el mediano plazo. Pero se necesita ese respaldo, ¿no? Además se necesita porque implica renunciar a cuotas de poder. Porque implementar sistemas meritocráticos implica restar discrecionalidad para poner alegremente personas en los puestos. Pero claro, son decisiones de estadistas, son decisiones que hacen, que ponen las bases para un mejor país, para el desarrollo. ¿Por qué? Porque personas que cumplan los perfiles, que sean idóneas, que lleguen por sus méritos, van a tener un mejor rendimiento, un mejor desempeño, van a tener mejores competencias que alguien que no es idóneo. Y por supuesto, va a tener mejores resultados para la ciudadanía. Va a haber menor corrupción, va a haber mayor predictibilidad, va a haber mayor estabilidad y continuidad en la ejecución de las políticas que son importantes, y como son importantes requieren tiempo para implementarse, ¿no? Necesitamos respaldo político a la reforma. Nunca ha habido un respaldo sostenido, sino intermitente, ¿no? Al inicio y ahí por momentos intermitentes, pero esto necesita un respaldo político sostenido, y ese es el mensaje de los países que han avanzado. Simplificar el tránsito a la ley, ya lo acaba de mencionar Marcelo, lo ha hecho Servir, acaba de sacar este año una norma de simplificación del proceso de tránsito. Yo pienso que se puede simplificar más aún, ¿no? Como por ejemplo, no exigiendo que toda la entidad pase al tránsito, ¿no? Bien podrían pasar, por ejemplo, el segmento de los directivos, ¿no? Dividirlo, bien puede hacerse por procesos, o sea, hay opciones, ¿no? Para simplificar el proceso de tránsito, ¿no? No todas las entidades de repente tienen que pasar, sino puede hacerse una gradualidad, y en algunas impulsar más rápidamente el tránsito que en otras. Es parte de la agenda pendiente profesionalizar la dirección pública superior. Servir, el año 2016, aprobó un modelo programático de por dónde caminar para tener una gerencia pública profesional, una dirección pública profesional, ¿no? Ahí está, pendiente de implementación. De hecho, se inspiró en el Cuerpo de Gerentes Públicos, va más allá que el Cuerpo de Gerentes Públicos, y ahí hay un camino importante. Los países más desarrollados tienen esa capa de dirección pública profesionalizada porque, en realidad, los directivos en todo tipo de organizaciones son el motor de la organización. Son los que con su liderazgo pueden lograr que el resto de la organización incorpore criterios de integridad, de eficiencia, de eficacia, de innovación, etc. Entonces, tener una dirección pública profesional es crucial para un proceso de modernización de un servicio civil.
contar con el cuerpo de gerentes públicos. El cuerpo de gerentes públicos está, permítame señalarlo, subutilizado, ¿no? Hay más de 500 gerentes públicos disponibles, primero seleccionados de manera meritocrática, profesionales competentes, ¿no? De todo el país, ¿no? De todos los perfiles, disponibles para trabajar en entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, y la ley está allí. El decreto legislativo 1024 que da el soporte y da los mecanismos para que esto se aproveche, ¿no? Entonces ahí hay todo un potencial que creo que debe aprovecharse, en el buen sentido de la palabra, y tenemos que encontrar fórmulas, ¿no?, que equilibren el respeto a los derechos adquiridos con la meritocracia, ¿no? Hay esas posibilidades. No es todo o nada. No es, si yo quiero derechos adquiridos, abajo la ley Servir. No, hay fórmulas, porque la ley Servir da línea de carrera, da mejores ingresos, ¿no? Da mayores capacitaciones, ¿no? Se pueden encontrar estas fórmulas, no caer en el error que se cometió, ¿no?, de generar a contratos de dudosa meritocracia, como eran los CAS, no en todos los casos, por supuesto, pero en muchos sí, darles carácter indefinido. Eso no es meritocracia. Entonces, tenemos que no cometer ese tipo de errores, sino poder avanzar en la dirección correcta, no estar retrocediendo cuando uno está avanzando, ¿no? Entonces, creo que por aquí hay algunos temas de la agenda pendiente que, y yo diría, también hay fórmulas para equilibrar la confianza política con la meritocracia, ¿no? Yo les decía, la ley de servicio civil está tratando de reaccionar ante este problema de que más del 70% de los puestos directivos sean de confianza. De hecho, el porcentaje que la ley establece es que máximo el 20% de los puestos directivos sea de confianza. O sea, que el 80% sea concursado. Bueno, se pueden encontrar fórmulas de gradualidad en este tema, ¿no? Pero avanzando en la dirección correcta, ¿no? Entonces, aquí hay justamente la agenda pendiente para poder relanzar este proceso de reforma del servicio civil, que es una condición para el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por sus importantes reflexiones. A continuación pasamos a las rondas de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas. A ver, aquí tenemos una pregunta. Nos dice Fabiola, ¿cuándo hace mención a las entidades excluidas? ¿Se refiere a las entidades autónomas o también a otro tipo de entidades? No, me refiero no a las entidades autónomas, porque en realidad las entidades autónomas, por ejemplo, los organismos constitucionalmente autónomos, no por serlo están excluidos o deberían estar excluidos de la ley de servicio civil. Hay que entender, y eso tiene que ver con lo que señalaba Marcelo, que el Estado peruano es un Estado unitario y descentralizado, pero también es unitario. Y los sistemas administrativos, ¿no?, son los que ayudan en esa unidad. Entonces, no porque, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no?, sea un poder del Estado, o el Congreso de la República sea un poder del Estado,
o porque el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, por decir algunos ejemplos, significa que no se le va a aplicar las reglas de presupuesto, o las reglas de tesorería, van a tener su propia contabilidad. No, no. El sistema administrativo se tiene que aplicar a todas las entidades. Entonces es un absurdo que no se les aplique la ley de servicio civil, ¿no? Entonces, me refiero a entidades excluidas que en la ley del servicio civil, ¿no?, se han excluido, ¿no? Como por ejemplo el Congreso, que estoy mencionando, está excluido de la ley de servicio civil, ¿no? Como por ejemplo el Poder Judicial está excluido de la ley de servicio civil, y no debería estarlo, ¿no? A ese tipo de entidades me estoy refiriendo. Muy bien, profesor. Nos preguntan también, ¿la entrada en vigencia de la ley 31131 tendrá un impacto en la reforma del servicio civil? Por supuesto que sí. Tiene un impacto muy malo, ¿no? De hecho, un experto, amigo, expresidente de Servir, consideraba que era casi una sentencia de muerte a la ley, a la reforma del servicio civil, esta ley, ¿no? Porque claro, esta ley lo que hace es, genera un contrato, o sea, convierte casi en un 276, ¿no? A alguien que entró por CAS, no por suplencia o digamos, o para una situación determinada, sino entró de manera, esos contratos que se renovaban, digamos, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? A ellos les ha dado carácter indefinido. Es análogo a lo que se ha estado haciendo en el sector salud, cuando también a los contratados se les nombraba. Digamos, el fundamento de eso es, también han concursado. Pero en realidad los concursos, o sea, el nivel de meritocracia de esos concursos era bien relativo, ¿no? No tenía todas las garantías de un concurso público de méritos, ¿no? Entonces, sí ha sido muy, muy malo, porque justamente el objetivo de la ley de servicio civil es que las personas que se incorporen cumplan con perfiles de idoneidad, y eso no se garantiza. Ahora, se tiene la herramienta de la evaluación de desempeño, pero claro, ustedes comprenderán que, a ver, pongamos la evaluación de desempeño a personas que ya adquirieron la estabilidad y entonces esto va a haber una resistencia pues terrible, ¿no? Entonces, sí va a tener un impacto negativo en la reforma. ¿Anula la reforma o mata la reforma? No, pero por supuesto que la complejiza y la vuelve a enrevesar, porque la ley de servicio civil tenía una vocación de convertirse en el transcurso de los años como en el único régimen de servicio civil, ¿no? Como en la mayoría de países desarrollados hay un régimen de servicio civil, no hay tantos como ahora nosotros, ¿no? Que tenemos régimen privado, ya tenemos CAS, indeterminados, etc. Entonces, es sí un serio problema, un serio revés, pero no anula, hay que seguir avanzando y encontrar más adelante fórmulas para ir haciendo que las personas que están en este régimen casi indeterminado, gradualmente, con los mecanismos y los incentivos adecuados, transiten hacia el nuevo régimen de la ley de servicio civil. Bien, acá hay una pregunta para el profesor Marcelo. Nos dicen, ¿cómo hacer para que gente no preparada acceda a puestos estatales solo por afinidad política al gobierno de turno? Yo no quería, o sea, es mi intención, yo no quería que ganaran las personas que estaban en los puestos. Mi deseo era que no ganaran. Pero obviamente, como una persona comprometida con la meritocracia, más allá de lo que yo quisiera o no quisiera, eso es independiente del real desempeño del proceso. Yo no puedo interferir.
¿cierto? O sea, yo no puedo, comprometido con la meritocracia, yo no puedo vulnerar la meritocracia, por más que yo tenga un deseo distinto. Entonces yo, en ese proceso, confirmé que la persona que ganó merecía ganar por sus propios méritos, independientemente de que ya estaba en el puesto. O sea, ahora, claro, uno se pone a pensar, si el 100% pasa, claro, entonces uno ya puede decir, es raro que el 100% ocurra, ¿no? Pero que esto hay que verlo caso por caso. Caso por caso. O sea, no necesariamente porque una persona gane el proceso estando en otro régimen o incluso en el mismo puesto, significa que no hay meritocracia en ese concurso. Hay que ver caso por caso. Gracias, profesor. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán vistos en nuestros programas. Continuando con nuestro webinar, quiero darle paso al profesor Marcelo, quien nos comentará acerca de la maestría en gerencia pública y programa de especialización en gestión pública. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias. Mil disculpas porque me botó el sistema, parece que alguna falla técnica me alejó cuando estaba contestando la pregunta, pero muy bien las respuestas de Andrés. Bien, el PPT Analí, ¿lo van a poner? Perfecto. Correcto. Adelante, por favor. La idea es presentarles a ustedes nuestros productos que tenemos en este momento. Retrocede, por favor, un momentito. Ya, vamos a hablar primero de la maestría. Gracias. Adelante, ahora sí. Tenemos una maestría en gerencia pública que está a tono con las necesidades actuales. Estamos en una permanente revisión del contenido de las maestrías y con un equipo de trabajo se ha logrado actualizar esta maestría de acuerdo a requerimientos que de alguna manera los vamos a ver a continuación. Adelante, por favor. Bueno, definitivamente como universidad y como escuela de posgrado hay algunos hitos que se han logrado y que sustentan la competencia de la maestría. Ser la primera universidad en Latinoamérica en acreditar el sistema de garantía interna de la calidad es fundamental. La primera universidad en el Perú por certificar con ISO 9001. La séptima mejor universidad privada en el país. De hecho, esto, considerando lo joven que es la universidad, es todo un mérito avanzar de esta manera tan efectiva, ¿no? Los 60 convenios internacionales con otras universidades para beneficio de los alumnos y la formación es todo un logro también. Y es un centro, pues, un primer centro de formación de profesionales especializados en gestión pública. Y de hecho, el primer centro, ¿no? Porque, y lo dice alguien que es de la primera promoción, junto con Andrés, que me acompaña hoy día en la maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad, cuando hemos buscado otros sitios donde capacitarnos, no había. Y de hecho, nuestra universidad y nuestra escuela de posgrado ha sido la primera en plantear y solucionar estas necesidades de capacitación. Las membresías internacionales con redes y grupos referentes también es toda una fortaleza. La siguiente, por favor. Bueno, la idea es generar un impacto positivo, formando muy buenos alumnos. Estamos garantizando la calidad del servicio que la ciudadanía requiere en nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y quiénes son los que deben ser formados? Las autoridades, ¿no? Yo permanentemente
estoy dirigiéndome a autoridades políticas en los cursos que dicto y me da mucho gusto y, por supuesto, mucho más empeño porque sé que de la buena capacidad de esa autoridad depende el servicio que le pueda estar prestando a la ciudadanía, ¿no? Directivos, gerentes públicos, asesores de dirección, profesionales que aspiran a ser directivos, que actualmente todavía no lo son, consultores que trabajan para el servicio público, ya sea internacionales o nacionales, y los ejecutivos privados que atienden al sector público y desean conocerlo mejor. La siguiente, por favor. ¿Qué se logrará estudiando en la maestría de gerencia pública? Estar en capacidad de diseñar e implementar efectivas políticas públicas, desarrollar capacidades para tomar decisiones basadas en evidencias, desarrollar capacidades en la comprensión de los principales sistemas administrativos y de hecho ser efectivos a la hora de llevarlos a cabo. Desarrollar habilidades gerenciales, ¿no? Fundamentalmente el liderazgo, ¿no? Pero no solamente, toda la innovación, la relación con el mundo, el entorno político que requiere ese directivo, fomentar la eficiencia en las acciones y la gestión pública. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Qué nos hace realmente una buena opción? Los especialistas en el sector público y privado, como les hemos comentado, certificaciones progresivas, que las vamos a comentar adicionalmente al grado de maestro que van a obtener, también conforme vayan acumulando créditos, van a poder ser beneficiarios de certificaciones. Un plan de estudios moderno, con visión global y territorial, conforme lo vamos a ver, y la excelencia de sus docentes. La siguiente, por favor. Las competencias han sido revisadas, como lo son permanentemente, para alinearse a la realidad. Por ejemplo, para que ustedes sepan, esta pandemia ha ameritado que el Foro Económico Mundial redefina las competencias de los trabajadores del futuro, al 2025, para la cuarta revolución industrial. Y esta maestría, que en este momento de la cual estamos hablando, ha tomado en cuenta esas competencias actualizadas a octubre del año pasado, que justamente plantean proponer competencias que ya son necesarias y seguirán siendo necesarias otras hasta el año 2025. Una permanente evaluación de competencias para asegurar que el dictado del curso, de los cursos, contenga esas competencias recomendadas por la cuarta revolución industrial, por servir por la definición de competencias para sus servidores y directivos públicos, y por el propio sistema político que exige, y es producto de un análisis que la propia universidad ha hecho. Y dentro del marco del ecosistema digital de aprendizaje que ha adoptado la universidad y la escuela de posgrado como un sistema muy moderno y digital para enfocar por resultados la acción de aprendizaje-enseñanza. La siguiente, por favor. La siguiente. El plan de estudios básicamente se divide pues en 4 semestres, ¿no? El rol económico, bueno, básicamente aquí tenemos información de gobernanza, ¿no? Modernización de la gestión pública. Aquí, como les comento, la transformación digital y la experiencia del usuario en UX, UI. Esta transformación digital era un curso que ya existía, pero la hemos actualizado de la mano con la experiencia digital que estamos viviendo. Y justamente el Foro Económico Mundial para la cuarta revolución industrial exige ponerse en los zapatos de los usuarios cuando tengamos que diseñar políticas públicas. Tengamos que diseñar aplicativos para implementar una política que se ponga en los zapatos del que va a usar, el que va a implementar la política o va a ser usuario de ese APP para hacerle la vida fácil y no hacernos nosotros
o el Estado la vida fácil para el servidor, sino para el usuario. Una descentralización y desarrollo territorial para tener un enfoque territorial, la gestión del desarrollo económico, y lo que decíamos hace un momento, debe basarse en evidencias, los análisis que se llevan a cabo para tomar decisiones y formular políticas públicas. La información necesaria en el marco jurídico para la gestión pública. El diseño y evaluación de políticas públicas, ¿no? Estamos trayendo profesores de otras universidades donde tienen una fortaleza sobre este tipo de cursos y de algunos, como por ejemplo también la transformación digital para beneficio de los propios alumnos. En el segundo semestre, la gestión pública intercultural, que habida cuenta de esa diversidad de nuestra sociedad de la que hemos hablado, se requiere que esos directivos públicos tengan ese enfoque intercultural a la hora de gestionar en el Estado. Otros cursos nuevos son estos seminarios de sistemas funcionales, ¿no? Necesitamos que nuestros directivos tengan ya una información importante de los principales sectores, como son salud, saneamiento, educación, vamos a ver más adelante agricultura, energía y minas, ¿no? La siguiente, por favor. Gestión de calidad por procesos. Aquí hemos enriquecido esta gestión de calidad con los procesos. Les hablaba en mi exposición de que la gestión por procesos ha sido la cenicienta del proceso de modernización, porque de alguna manera ha sido muy relegado, ¿no? Pero es fundamental, y ahora y más que nunca, llevar a cabo una gestión por procesos. Ya a nivel de los sistemas administrativos también, los ingresos públicos, a nivel de habilidades, el liderazgo, de los que conversábamos hace un momento, los sistemas funcionales, agricultura, minería. Parte importante para un líder es la debida articulación con el entorno político-social y la gestión de conflictos. Hemos enriquecido, hemos integrado todas estas competencias necesarias que se llevan a cabo, que se desarrollan en estos cursos. Innovación, gestión de buenas prácticas, fundamental en este mundo moderno. La gestión de riesgos, para asegurar que cumplamos las metas en el Estado. Integridad y ética y gestión pública ampliado a muchos más valores. En el cuarto semestre, gestión por resultados, ¿no? Que es el eje, la columna vertebral de toda la modernización del Estado. Y los seminarios funcionales que implican prevención de desastres naturales. En un país como el nuestro, nuestros directivos deben conocer de este tipo de prevención. Ambiente, desarrollo social, y los seminarios de investigación para plantear su tesis y de hecho ser útiles en los procesos de investigación en el Estado. La siguiente, por favor. Bueno, estos son la malla curricular con los cursos que les hemos señalado. La siguiente. Aquí el grado obtenido por la maestría es maestro en gerencia pública, pero acumuladamente, en función de los créditos que se vayan aprobando, hay certificaciones progresivas. El programa de especialización en gobernanza pública, el de sistemas administrativos, un diplomado en gobernanza y políticas públicas, un programa de especialización en habilidades gerenciales y un programa de especialización en gestión por resultados. La siguiente. Bueno, hay un grupo interesante de docentes, y aquí lo fundamental es la capacidad de gestión que tienen nuestros docentes, ¿no? O sea, no les hablan de la teoría, que es importante y que se encuentra en los libros, les hablan de su propia experiencia, ¿no? Eso es una de las grandes fortalezas de la escuela de posgrado. La siguiente. La siguiente también. Realmente, pues, si quieres mayor información, puedes acceder a nuestra información o a nuestros blogs para obtener el contenido que necesitas. Gracias. Este es con respecto a la maestría de gestión pública. Hay otro brochure que quisiera presentarles rápidamente sobre lo que es el programa de especialización. El programa de especialización en gestión pública, adelante, por favor. Bueno, hay cosas que son las mismas, que simplemente
las reiteramos, pero los módulos se orientan en modernización y descentralización, en planificación estratégica y operativa, los sistemas de recursos humanos, la base que ha conversado hace un momento Andrés, tan vital para un gestor de los recursos humanos, y todo lo que tenga que ver con inversiones, que es fundamental, como les he hablado en la presentación, en lo importante que va a ser no solamente el sistema de inversión pública, sino el fomento de la inversión privada. ¿Qué más? La contratación pública para todos los que deban desarrollarse en el ámbito del abastecimiento, la gestión de procesos de calidad de la que hemos conversado hace un momento, el presupuesto público, presupuesto para resultados, fundamental en todo lo que es gestión por resultados, y el Sistema Nacional de Control no puede estar aparte de la formación, porque necesitamos que conozcan los riesgos en la gestión pública el propio directivo público. Adelante, por favor. La certificación es especialista en gestión pública. La siguiente. Los docentes, la mayor parte son los que laboran en la maestría de gestión pública y algunos especialistas, muy particularmente. La siguiente, por favor. Bien, entonces igual puedes acceder al repositorio y a la web del caso para obtener la información, la siguiente, que necesitamos. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos en alguno de estos cursos del programa de especialización o la maestría. Gracias, profesor Marcelo. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, lo invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Ahora, estimados profesores, mientras ellos van ingresando, los invitamos a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Correcto. Bien, finalmente, para mí siempre es un gusto participar en estos webinars, compartiendo información con nuestros invitados y nuestros videntes y participantes. Y de hecho agradecerles a cada uno de ellos por su asistencia y sus preguntas, y también agradecerles a Andrés Corrales por esa interesante exposición que nos ha dado en base a su gran experiencia en el tema de la gestión de los recursos humanos, especialmente de los directivos. Unas gracias especiales a la universidad y a la escuela de posgrado y al equipo de marketing que nos ha facilitado este canal para comunicarnos con ustedes. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, de esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por el Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.